Maussan TV presenta. Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, está logrando sus propósitos. Está llevando al genocidio al pueblo palestino en la Franja de Gaza. De acuerdo a las Naciones Unidas, en menos de 2 semanas se entrará en un proceso crítico donde la mitad de la población de la Franja de Gaza estará en la hambruna, es decir, en una muerte inminente por la inanición, por no poder comer. Estrategias que, de acuerdo a Naciones Unidas, convierten como un verdadero crimen de guerra lo que está realizando Israel al pueblo palestino. Gaza al borde de la hambruna, o mejor dicho, al borde de la muerte por inanición. Esos rostros calavéricos y desahuciados serán la cruda imagen que veremos en la Franja de Gaza en las próximas semanas. Y es que más de 1 millón de palestinos que padecen de hambruna ven a la muerte a los ojos en una lucha desesperada por sobrevivir. Hoy en día, más de la mitad de la población, más de 1 millón de personas, se enfrentan a un hambre catastrófica, según la clasificación científica publicada recientemente. Por eso debemos actuar ahora, antes de que sea demasiado tarde. Las fronteras completamente cerradas y custodiadas por el ejército de Israel hacen imposible la entrada de ayuda humanitaria y que ésta llegue a todos los sitios de la Franja de Gaza, en especial aquellas clínicas u hospitales donde sus instalaciones se han convertido en pasillos de interminable agonía. La hambruna que están viviendo afecta a los niños. Los niños menores de 12 años sufren muchos problemas debido a la deshidratación extrema que conduce a una inmunidad deficiente. Pero también están ellos, trabajadores de la salud que con largas jornadas y en ocasiones sin descanso alguno, siguen manteniéndose de pie, salvando vidas, aunque ello les cueste la propia. La desnutrición se está manifestando entre las personas, especialmente entre los trabajadores de la salud y los trabajadores del servicio de urgencias. Pierden peso, se ponen pálidos y no pueden trabajar así. Para las Naciones Unidas, estos actos hostiles y las restricciones que Benjamín Netanyahu ha impuesto sobre la Franja de Gaza son una clara muestra de que la hambruna está usándose como una táctica militar y, por tanto, Israel está cometiendo crímenes de guerra. Así como las manecillas del reloj siguen su curso, la guerra en Gaza sigue cobrando la vida de casi 32,000 personas inocentes, ante la mirada de un mundo que ha hecho muy poco por evitar el genocidio palestino. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Bueno, de acuerdo a una misión de observación de los derechos humanos de las Naciones Unidas que se encuentra en los territorios ocupados por Rusia en Ucrania. ¿Recuerda usted que Rusia dijo que iba a ir ahí porque la gente quería que fuera, porque los iba a proteger de los nazis de Ucrania? ¿Se acuerda de todo ese argumento? Bueno, pues ahora resulta que los está reprimiendo, que los obliga solamente a comunicarse en ruso, que hay represión, que los llevan a la cárcel, que hay miedo, que hay violaciones de todo tipo. Eso lo dicen las Naciones Unidas, de lo que está haciendo Rusia en los territorios ocupados de Ucrania. Protección, nada más falso que eso. Naciones Unidas afirma que Rusia está consolidando ilegalmente su control sobre el territorio ucraniano ocupado, creando un clima de miedo con prácticas como detenciones arbitrarias, asesinatos y torturas a quienes se niegan a seguir sus órdenes en las regiones ocupadas desde la invasión rusa a gran escala de 2022 en Ucrania.
En declaraciones previas a la publicación de un amplio informe sobre una misión de observación de los derechos humanos de la ONU en este país bajo el asedio ruso, la directora de la misión, Daniel Bell, declaró que estas violaciones de los derechos cometidas por Rusia en la vecina Ucrania se han estado utilizando para aterrorizar a los residentes locales hasta obligarlos a que cooperen. Escuchemos. So these combined actions of censorship, surveillance, political oppression. Estas acciones, combinadas de censura, vigilancia, opresión política, represión de la libertad de expresión, restricciones de movimiento, crearon un clima de miedo en el que la Federación Rusa podía desmantelar sistemáticamente los sistemas de gobierno y administración ucranianos. Los profesores han sido obligados a enseñar un plan de estudios ruso. Se les ha obligado a utilizar y aplicar libros de textos rusos. Libros de textos que enseñan una visión rusa de la historia. También hemos observado que se obliga a los funcionarios a cumplir estos nuevos sistemas. Así, por ejemplo, los guardias de prisiones, los agentes de policía ya lo han mencionado, los profesores, incluso los trabajadores de la central eléctrica, fueron obligados a continuar con su trabajo aunque no existieran. Y cuando se resistían, se enfrentaban a amenazas, intimidaciones, acoso, amenazas contra sus familias y algunos incluso se enfrentaron a detenciones arbitrarias, encarcelamientos, torturas y en algunos casos, como documenta el informe, a la muerte. Sin embargo, Moscú, por su parte, ha negado repetidamente las acusaciones de que sus fuerzas hayan cometido atrocidades o atacado deliberadamente a civiles durante la invasión, que dice es una operación militar especial. Actualmente, Rusia controla más del 17% del territorio ucraniano, donde permanecen millones de personas atrapadas y sometidas a un nuevo sistema de gobierno que les prohíbe volver con sus familiares. Le exigen a los residentes obtener un pasaporte ruso que afecta casi todas las facetas de la vida. Es necesario para las funciones más básicas acceder a la sanidad, a la seguridad social, alquilar un apartamento, dirigir un negocio. Las familias están aisladas unas de otras. No se les permite viajar de un lado a otro para verse. Se desconectó a la gente de sus seres queridos, lo que está causando un tremendo sufrimiento y profundas consecuencias para estas familias y las comunidades. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional. Bueno, las leyes en Texas pues recuerdan mucho al estado de los nazis. Ahora existe una ley, aparentemente la acaban de poner en suspensión, de que permite a la policía llevar a la cárcel a cualquiera que parezca indocumentado. Y si no puede demostrar que tiene una residencia legal, se puede ir 20 años a la cárcel o ser deportado a otro país, específicamente a México. El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos suspendió de última hora la entrada en vigor de la ley migratoria de Texas que permite a la policía detener y expulsar a cualquier persona por el simple hecho de parecer indocumentado y haber entrado irregularmente al estado después de que la Suprema Corte levantara su restricción a la misma. La ley, conocida como SB4, criminaliza a los migrantes irregulares y prevé hasta 20 años de cárcel a quienes sean detenidos en esas circunstancias y se nieguen a ser deportados. El presidente Joe Biden, del Partido Demócrata, y quien buscará la reelección en noviembre próximo, ha dicho que esa ley viola la Constitución y la legislación federal al interferir con el poder del gobierno estadounidense para regular la inmigración. Firmada en diciembre de 2023 por el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, del ala más conservadora, otorga a los funcionarios locales poderes delegados durante mucho tiempo exclusivamente al gobierno federal. El Tribunal Federal de Apelaciones, presidido por el juez Samuel Alito, bloqueó la legislación poco después de que la Suprema Corte la dejara ponerse en marcha hasta que esta misma Corte se pronunciara, lo que solo requirió algunas horas. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no aceptará a migrantes deportados por Texas si es que la ley entra en vigor y la llamó draconiana. La ley SB4
desató caos el martes, cuando la Suprema Corte de Estados Unidos permitió primero aplicarla antes de escuchar argumentos de fondo, pero por la noche el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito la suspendió. Partidos políticos y las candidatas presidenciales en México, Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, calificaron esa ley como retrógrada y xenófoba. Las tensiones entre México y el gobernador tejano crecieron a finales del año pasado, cuando Abbott decidió instalar boyas y un cerco de alambre con navajas en el río Bravo para impedir a los migrantes cruzar, lo que fue calificado por el gobierno de la República como racista. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Bueno, pues Haití se está convirtiendo en un país ejemplo de lo que significa la anarquía. Como usted sabe, ahí no hay leyes, ahora las bandas están contra las bandas, surge o regresa un líder que estaba antes en el poder, lo arrestaron, ahora regresa, quiere recuperar y la violencia continúa. Esto es algo que debe observar con cuidado México, ya que nuestro país se encuentra en una situación, no voy a decir que similar, estamos lejos de ello, pero es el mismo camino por el cual pasó Haití. Sumidos en el caos y la violencia generada por las bandas y pandillas, los haitianos ahora podrían enfrentarse a una nueva ola de criminalidad con uno de los antiguos líderes de una poderosa pandilla, Ezequiel Alexander, alias Z, de vuelta en las calles, pues sus seguidores se han reunido para intentar recuperar la comuna Carrefour-Feuillet, ahora controlada por la banda rival T-La-Pli. Me siento triste cuando veo la zona devastada, cuando veo personas mayores y niños, y cuando veo cómo las bandas armadas destruyen el hospital más grande de la zona. Estoy aquí para ayudar a la gente a regresar a sus hogares. No es fácil hacerlo en un día, pero con el apoyo de la gente haré lo que se pueda. Y aunque Alexandre declaró que busca recuperar Carrefour-Feuillet a través del diálogo, es una realidad que T-La-Pli, la actual pandilla que controla esta comuna, no dejará que sea tomada de manera pacífica, por lo que se espera comiencen enfrentamientos entre pandillas. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas ha declarado que al menos 350,000 haitianos se han visto a migrar internamente en su nación y miles de ellos han emigrado a la República Dominicana en busca de mejores condiciones de vida. Por su parte, expertos en seguridad humanitaria han dicho que la crisis en Haití podría incluso llevar a la totalidad de los civiles a abandonar su nación, un hecho que dejaría completamente a disposición de las pandillas el control de esta nación caribeña, es decir, de Haití. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.